Vamos con el análisis de la situación de la cobertura o del sistema de riesgos de trabajo muy complicada. Por un lado, porque hubo a final de año no un decreto, sino no se prorrogó tal cual el decreto que venía considerando a todas las actividades esenciales como presuntivamente enfermedad COVID y lo dejó limitado solamente a sistemas o a las fuerzas de seguridad y a los trabajadores de la salud. También una resolución de superintendencia que suspende las nuevas habilitaciones en riesgos de trabajo con una cantidad de considerandos que son los que queremos analizar, porque todo esto en conjunto es lo que nos marca cuál es el estado del sistema de riesgos de trabajo. Primero tenemos que recordar, acá tengo una noticia de un periódico de principios del 2018. El sistema de riesgos de trabajo, la UART, decía: tenemos un stock de 6.000 millones de dólares en juicios cuando recién empezaba el nuevo sistema de riesgos de trabajo, con el sistema de comisiones médicas, etcétera. Se suponía que eso tenía que ayudar a bajar la judicialidad, pero ¿qué hacemos con los 6.000 millones de dólares anteriores? La noticia decía que el Estado no se iba a hacer cargo de esos 6.000 millones de deuda por juicios. Pero en aquel entonces no había una afectación grave de lo que era el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Ese fondo que en el decreto originario, el 590 del 97, nació como Fondo para Fines Específicos, FFE, después dentro de la resolución aclaraba que era Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, FFP con sus siglas, nació con un monto de 0,60 pesos por cada trabajador. Claramente ninguno de nosotros recordará que podías comprar con 60 centavos de peso en el año 97, pero hoy creo que ninguno tiene duda de que hubo un enorme grado de imprevisión, que durante 24 años ese importe se mantuvo en el mismo valor. Pasaron distintos gobiernos con menor o mayor relevancia la palabra inflación. Creo que en alguna época hasta parecía prohibido hablar de inflación, pero el país tenía inflación. ¿Por qué nunca a nadie se le ocurrió tocar los 0,60? No lo sabemos. Sí, el fondo era superavitario, tuvo o fue afectado por algunos de los cierres de compañía. Por ahí tenía una resolución de un juzgado comercial donde establecía que respecto de una de las últimas liquidaciones, que fue la de Liderar RT, afectar el fondo fiduciario para determinadas coberturas que quedaban de empresas aseguradas en Liderar RT, pero el fondo era superavitario. Ya el año pasado recién, y con un fondo que estaba quedando por demás flaco e insuficiente, el gobierno decretó por decreto, valga la redundancia, que esto se iba a actualizar en función del RIP, de ajuste trimestrales. Primero apareció un valor de 40 pesos, saltó a 48, y ahora, a partir de febrero, con los sueldos que se declaren en enero, el monto es de 100 pesos por trabajador. Pero ¿cómo llegamos a esto? Lo dice la superintendencia en la reciente resolución 30, la que establece la suspensión de la autorización de nuevas compañías. Dice: resulta necesario destacar que al 31 de marzo del 2020, recordemos que finales de marzo de ese año fue cuando empezó todo el tema de la restricción, el cierre, el ASPO, etcétera, en aquel entonces el saldo del fondo era de 5.600 millones de pesos. Al 30 de septiembre del 2021, digamos, el último trimestral registrado por superintendencia, hay un saldo negativo de prácticamente 3.091, vamos a redondear, 3.100 millones. O sea que una merma de 8.700 millones de pesos de disminución. ¿Por qué? Porque eso fue para prestar cobertura a 470.000 trabajadores con erogaciones mensuales que han superado los 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de la afectación del fondo. Y además hay 3.700 fallecimientos ocurridos por la cobertura del COVID que todavía están pendientes de pago a la fecha. ¿Cuánto puede salir hoy? Porque esto también nos da un valor de referencia. ¿Cuánto sale hoy
indemnizar una muerte por COVID. Y tenemos dos casos que tomaron nota pública a través de distintos portales de noticias en los últimos tiempos. Miren, 10 de enero, un caso en Rosario, dice la noticia: un trabajador murió por COVID y una RT indemnizará a la familia con algo más de 14 millones de pesos. Este caso, empleado de comercio, trabajaba realizando control de stock, carga y descarga de camiones, entrega de mercaderías a clientes, obviamente, alimentación, trabajador esencial durante el escenario más grave del COVID, era actividad esencial. Bueno, este señor que falleció a principios del año pasado, enero del 2021, tanto la viuda como la hija menor de edad, cada una va a cobrar, y esto arreglado con la RT, 7.200.000, bueno, son 14.400.000, una muerte. Y el otro caso, que es de ayer, indemnizan con 19 millones a la viuda de un trabajador de PAMI que murió de COVID-19, también en este caso en Rosario. Era un trabajador de 60 años, padre de 5 hijos, no tenía comorbilidades, su tarea era cambiar y mantener tubos de oxígeno en un policlínico, relacionado obviamente, digamos, personal de la salud, 19 millones. Con lo cual, uno podría más o menos, si quieren, tirar un poquito el promedio para abajo. Yo tenía entendido que el piso de indemnización de ART para cualquier actividad hoy por hoy ronda los 10 millones. Si la superintendencia está marcando en esta resolución que hay 3.700 fallecimientos ya declarados que tienen que ser indemnizados, multipliquen por 10 millones de pesos cada uno, fíjense de lo que estamos hablando. Lo que la resolución en cierta forma trasunta es el problema de la competencia que se da en estos rubros o en este ramo cuando ingresan nuevas compañías. A todo esto nadie le puso nombre y apellido, pero nosotros sabemos, hemos hecho notas, hemos estado en presentaciones. Había 4 aseguradoras que ya estaban o habían presentado su pedido de abrir su propia RT. Andina, Mercantil Andina, Andina RT, también lo anunció Boston, lo había anunciado Paraná, y por lo que tenemos entendido también estaba la presentación de Nación Seguros. Así que esas son las que conocemos que han sido afectadas por esta resolución. ¿Y qué dice la superintendencia? El ingreso de nuevos operadores al mercado de riesgo de trabajo se traduciría en una situación de desigualdad comercial que no parece razonable sostener. Cualquier nuevo operador se encontraría en mejor condición que las entidades ya existentes, dado que no cargaría con el peso de los siniestros producidos por el COVID-19 y sus consecuencias sobre los aspectos financieros de las restantes entidades. Competencia por precios, no lo dice con ese nombre, pero creo que todos los que estamos en el mercado entendemos que apunta a eso. Ahora también uno podría preguntarse, se siguen autorizando nuevas habilitaciones en otros ramos que también tienen sus propios inconvenientes, su siniestralidad, su mal resultado. Bueno, esto es lo que se trasunta y lo que dice esta resolución de superintendencia. Sin duda que es un momento muy complejo. Gran cantidad de empleadores hoy preguntan ¿por qué se sacó la cobertura de COVID al resto de las actividades? No se sacó la cobertura de COVID como muchos mal expresan. Lo que dejó de considerarse presuntivamente que un trabajador que se enferma de COVID, se enfermó de COVID en el trabajo. En realidad, el COVID nunca fue una enfermedad profesional, pero en el marco de las restricciones de lo que se llamaba el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, uno entendía que el trabajador solamente iba al trabajo, si se contagiaba podía hacer camino al trabajo en un medio de transporte habilitado, el caso de las actividades esenciales, pero que después no había interrelación con el resto. No había fiestas, no había bailantas, no había pibes en la playa como hemos visto recientemente, ni grandes festivales de folclore, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy lo que se le quitó es esa presunción. Claramente, entonces, se invierte la carga de la prueba y el trabajador es quien debería demostrar, miren, yo me agarré COVID y puedo demostrar, por ejemplo, que en mi oficina hubo un brote con 6 o 7. Yo no sé cuál fue el primero, pero los otros 5 o 6 nos contagiamos porque fuimos al lugar de trabajo y había uno con COVID. Bueno, eso es un poco lo que nos plantea esta particular situación de riesgos del trabajo y obviamente que
Ahora debe haber mucha preocupación. A fines de año pasado la cantidad de contagios era mínima. De golpe hemos llegado a picos incluso superiores a los que fue la segunda y peor ola en nuestro país. Obviamente, menores consecuencias, no hay una afectación tan grave en el caso de decesos, pero obviamente que preocupa. Tenemos cifras que hablan de un 20% de falta de trabajadores, sobre todo en industrias, así que es un tema grave. Bueno, este es el análisis que queríamos hacer, Marcelo.